producción jamás ha podido salir de ese libro rojo, y yo creo que hasta que no vuelva a jugar y que de verdad le den un sí, hasta ese momento se va a poder librar de esta mujer que la sigue persiguiendo. Era el amigo que estaba ahí abajo pidiendo ayuda para que lo encontraran. Sí, hay muchos casos y muy reales, gente, en los cuales personas reciben mensajes de personas que ya no están en este mundo. Y eso que a él conoce como su novia es simplemente un alma que se apoderó de ella por haber jugado mal. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena noche. Para los que no me conozcan, yo soy Edwin Oscuras y me dedico a contar historias de terror en este su canal favorito de terror. Esta noche nos vuelve a acompañar una persona muy especial para todos ustedes y para mí, que es la tía Nicole. Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, aquí estamos otra vez. Ya saben, contando historias de terror. En este caso específico vamos a estar contando unas bastante interesantes. No van a ser tutoriales, pero si lo quieren hacer, allá ustedes. Así es, gente, la noche de hoy tenemos un episodio un poco especial, principalmente para todos aquellos seguidores viejos de este canal, principalmente de TikTok, porque ahí es donde se quedó grabado todo lo que vivimos, tanto la tía Nicole Producción y yo, en lo que les vamos a contar esta noche. Esta noche probablemente nada más haya como una historia en que me la hayan mandado ustedes, porque hay dos que yo les quiero contar que son 100% reales, que me pasaron a mí. Y el capítulo de hoy, banda, para los que no sepan, se trata de juegos malditos. ¿A qué nos referimos con juegos malditos? Aquellos que se pueden contactar con entidades, espíritus, demonios, todo eso, como la Ouija, el libro rojo, el famoso juego del espejo que dices el nombre de una persona y ya saben qué es lo que sucede. Todos esos tipos de juegos es lo que vamos a abordar esta noche, Nicole, ¿ok? Para empezar, yo les quiero contar una historia a todos ustedes, gente. Los que sean nuevos en este canal no van a saber de lo que estamos hablando, pero conforme vaya pasando el capítulo ya van a ir entendiendo del por qué estamos en esta situación. Más que nada producción, que es el que sigue en ese rollo de no saber qué va a pasar con él. No sé qué opinas de eso, Nicole, sin dar tantos spoilers para la audiencia. ¿Qué opinas del tema de producción? Pues opino que los juegos, en específico juegos de terror, no son juegos. O sea, realmente solo son portales que hay veces que no sabemos controlar, y en casos como el que vas a platicar, activamos cosas que no sabemos cómo quitar. Así es, gente. Si ustedes quieren jugar este tipo de juegos, la verdad yo no se los recomiendo, porque sí pueden agarrar alguna energía o algo por el estilo. Entonces, si los quieren hacer, es bajo su propio riesgo, gente. No es recomendación de la tía Nicole ni mía. Hace aproximadamente 6 meses, Nicole Producción y yo nos encontrábamos haciendo un en vivo en Edwin Oscuras en TikTok, antes de hacer en vivos en YouTube y hacer todo este tipo de contenido de podcast. Nos dedicábamos básicamente a hacer en vivos de terror, contando historias, etc. Pero esa noche yo quise probar algo nuevo. Decidí darme la tarea de investigar un nuevo juego o algo para hacer con los seguidores. En esa investigación lo que hice básicamente fue encontrar un juego, algo para pasarlo con los tres, que era el libro rojo. Para los que no sepan qué es el libro rojo, básicamente es un método de canalización con espíritus, que en ese momento yo no lo sabía. Yo pensé que era todo como que un juego tal cual, porque normalmente todas estas películas de terror que ahora sí que terminan mal, empiezan por un juego, por algo desconocido. Y pues ahí nos ven a los tres, ahora sí que comenzando a jugar. Para los que no sepan jugar, tienen que tener un libro rojo de pasta dura, de preferencia que no tenga imagen en la portada, y que sea un libro ahora sí que de pura literatura
o un libro, ahora sí que tenga mucho contexto de la vida. ¿Por qué les digo esto? Principalmente por el hecho de que si ustedes ponen, no sé, un libro de Disney, pues no va a ser muy certero la canalización. Entonces por eso les digo que tienen que tener un libro de estas características. También de preferencia deben de tener el libro ahora sí que en su lengua, porque nosotros cometimos el error de hacerlo en inglés. Pero esto no nos impidió que tuviéramos respuestas concretas, respuestas negativas también. Empezamos a hacer el en vivo, comenzamos a hacer las preguntas, cerré los ojos, pregunté, dije, libro rojo, ¿puedo jugar contigo? Al momento de abrir este libro, pongo el índice derecho en cualquier página, obviamente con los ojos cerrados, y pongo el dedo. En ese momento me dio una respuesta positiva. ¿A qué me refiero con respuesta positiva o negativa? Imaginemos que yo le pregunto, libro rojo, ¿tienes 19 años? Si pongo el dedo y me aparece algo así como de green, eso para mí yo lo tomo como un positivo. Si yo le pregunto, libro rojo, ¿eres de pelo castaño? Y mi índice me está diciendo, no sé, un ejemplo, calabaza, eso yo lo tomo como una respuesta negativa o que tengo que volver a reformular esa pregunta, ¿ok? Ya con este contexto van a ir entendiendo cómo se desarrolla la historia. Empezamos aproximadamente como a las 11 de la noche a jugar este juego. Empezamos con las preguntas. Lo primero que pregunté es claramente, libro rojo, ¿hay alguien aquí con nosotros? La respuesta fue positiva. Seguí con las preguntas y le comenté, libro rojo, ¿eres una mujer? En ese momento también me dio una respuesta positiva. Cabe aclarar, gente, que a la única persona que no dejó jugar en esta ocasión fue a la tía Nicole. No entiendo por qué, hasta la fecha no entendemos por qué no quería jugar con ella, pero las únicas personas que pudieron jugar fue mi hermano y yo. Producción comenzó a hacer sus preguntas, pero las respuestas eran muy ambiguas para él, o sea, como que sí, como que no, o sea, como que no sabía el libro qué decirle, ¿no? En ese momento comienzo a preguntarle yo, ¿sabes qué? ¿Eres una mujer? Me contestaba de manera positiva. Y le hice una pregunta muy específica. Le dije, ¿en dónde estás? En ese momento abro el libro con los ojos cerrados, pongo el dedo índice y dice garden. Para los que no sepan, garden en español, bueno, traducido, es jardín. Y justo estábamos haciendo el en vivo en el jardín de mi casa, gente. Antes de que yo lanzara esa pregunta, Nicole, no sé si te acuerdes que Canela es mi perrita. En ese momento en el que yo empecé a hacer todas esas preguntas, Canela se empezó a alterar muchísimo y se fue directo a una jardinera en específico a oler y empezó a ladrar. Le hice otra pregunta. Libro rojo, ¿eres tú quien está con Canela? A lo que ella respondió fue un sí. Eran varias preguntas y respuestas las cuales me estaba dando este libro. Yo la verdad y producción ya estábamos cansados de estar jugando. En ese momento ya decidimos cerrar el juego. Pero algo muy curioso de lo que pasaba es que al momento de preguntarle, libro rojo, ¿ya me puedo salir? El libro nos daba solo respuestas negativas. Nos daba respuestas como, el sol no salió, las flores no están. Entonces nosotros todo eso lo tomábamos como una respuesta negativa. Claramente también teníamos apoyo de parte del chat. Hasta que empezamos a dialogar más con este libro y le empezamos a decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Necesitas luz? Pues, ¿qué necesitas básicamente? Justo ahí empieza a respondernos. Cuando yo hago la pregunta de qué necesita, ella pone flowers. ¿Ok? Dije, está bien, necesitas flores. ¿Qué tipo de flores? Ella nos da, en el libro nos da una descripción al momento de hacer esa pregunta de qué
qué tipo de flor necesitaba. La flor que ella nos pedía era un tipo de flor muy vieja, que ni siquiera se utilizan en ciertos tipos de, pues ahora sí que de cosas que nosotros los humanos vamos a pasar y vamos a ir a un lugar, ¿ok? No Sí, puedo decir. ya era una flor muy antigua. Entonces ya era, yo creo que hasta del virreinato les puedo decir que ese tipo de flor eran los amentos amarillos. Vayan a buscarlos, ustedes van a ver este tipo de flor y van a decir qué es esto, ¿no? Porque normalmente las personas que quieren luz piden flores, piden rosas, no sé, piden, ¿qué te gusta? Pues principalmente velación, o sea, luz tal Sí, cual. o sea, no te dan tan específico el tipo de flor que necesitan. Ujú. Seguimos con las preguntas, le dije, ok, ya sé qué es lo que necesitas, ya puedo salir del juego. Me daba una respuesta negativa. Producción empieza a decirle, oye, yo también ya me quiero salir del juego, ya me quiero salir del juego. Y ella seguía dando respuestas negativas. En ese momento producción, ya como que su estrés y su no creo en este tipo de cosas, decide salirse del juego sin pedir permiso. El chat, o bueno, todos los seguidores que estaban en ese en vivo, a mí me dijeron, no te salgas hasta que te diga de verdad, te tienes que salir. Dije, ok, voy a seguir con el juego. Seguí preguntando, ¿qué es lo que necesitas? Al momento de abrir otra vez y poner el dedo, ella lo que quería decía woman, mujer. Solté otra pregunta, como Nicole estaba ahí, yo le dije, Nicole, a lo que ella respondió de manera negativa. Pregunto, entonces, ¿qué mujer? Ella lo que responde es la mujer adentro de la casa. La única mujer que estaba dentro de la casa era mi mamá, gente. Dije, ok, mera coincidencia, no tengo tema, algo debe de haber pasado, ¿no? Pregunto, ¿estás hablando de mi mamá? A lo que ella contesta, blonde. Que básicamente blonde es rubia o rubio, como lo quieran traducir, pero es rubio. Para los que no conozcan a mi mamá es una persona güerita. Entonces ya en ese momento me cayó el 20. Dijo, ok, ya sé lo que necesitas. Necesitas tus flores amarillas, bueno, tus amentos amarillos, y que mi mamá y yo te pongamos flores amarillas. ¿Te parece si te lo ponemos en el día de los trascendidos aquí en México? Ella responde de manera, ahora sí que afirmativa, sí. Yo seguía preguntando y preguntando y preguntando, y ella no me dejaba salir. Hasta que le hice una pregunta muy específica. Y aquí quiero terminar esta primera historia para que ustedes sigan con la siguiente historia. Porque yo le pregunté, ¿eras la mujer que estaba conmigo en el cuarto? A lo que ella responde, sí. En ese momento yo ya empecé a sentir miedo porque yo ya sabía que había algo pegado a mí o algo pegado a producción. En general, algo había o hay adentro de mi casa. Porque lo que les estoy contando, gente, está en mi casa. Y no solo eso. La última pregunta que le hice de si era ella la que estaba conmigo fue en este estudio donde estamos grabando. En esta parte de mi casa fue donde se apareció esta señora. Ahí dije, ok, si es ella, ya no puedo hacer nada. ¿Hay algo más que necesites? Él. Entonces ya ahí ya no entendimos y dijimos que pues que ahora quién, ¿no? Después de revisar el en vivo y de todas las preguntas, dedujimos que también quería que producción le pusiera esos amentos amarillos. Pasó el tiempo, pasaron creo que un mes o dos meses. Yo me acordé, Nicole me recordó que debía de ponerle ahora sí que sus flores amarillas a esta mujer. Y le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Mira, si no crees o si crees, me pidieron esto. Hay que dejar unos amentos amarillos, unas flores amarillas.
en el altar, prender una vela para que ahora sí que tenga luz y ya no haya tema, ¿ok? Pasaron, ¿qué te gusta? 3 semanas más o menos para volver a hacer el otro en vivo. No, como menos, no creo que fue dentro de 2 Sí, semanas. sí, del tiempo. Ponle que estábamos de 1 a 2 semanas en lo que poníamos las flores amarillas. Dije, ok, vamos a volver a contactarnos con esta entidad. No hay tema. Volvemos, pero esta vez ya el libro ya era de pasta dura, sin portada y en español. Volvemos a canalizar con esta mujer. Y lo único que pregunto es, ¿puedo jugar contigo? Y la respuesta esta vez, gente, fue un no, pero rotundo. Ni siquiera fue a la tercera ni a la cuarta, no. A la primera que yo pregunté me dijo que no. Acto seguido, Nicole le vuelve a decir, ¿puedo jugar contigo? Y la respuesta, ¿qué creen que fue? Negativa, gente. Pero había una tercera persona jugando con nosotros, que era Producción, mi hermano. Al momento de hacer la pregunta, Producción le dice, ¿puedo jugar contigo? E inmediatamente le dijo que sí. En ese momento, pues Nicole y yo dijimos, no, pues ya no jugamos, ¿no? Hay una regla que normalmente, si a la tercera no te deja entrar, ya no insistas. Yo decidí insistir básicamente hasta la tercera porque yo ya sabía qué onda, y en las 3 ocasiones, nada, no puedes. O me daba página en blanco o me decía un no rotundo. Igual a Nicole, no la dejaban jugar. Pero Producción entró desde el primer instante. El chat nos estaba ahora sí que apoyando con qué preguntas hacerle. Y las preguntas de Producción eran las que ya habíamos hecho. ¿Eres la mujer? ¿Eres esto? ¿Eres esto? Sí. Producción, haz de cuenta que estuvo platicando con el Libro Rojo aproximadamente como 1 hora, hora y media o hasta 2. Platicando, gente. Todavía no llego a la parte de que ya se quería salir y todo eso. Cabe aclarar que el en vivo empezó tipo 11:30, 12 de la noche y terminamos el en vivo como las 4 de la mañana. Empezaron las preguntas. ¿Eres tú la mujer? Sí. ¿Te gustó que mi hermano y mi mamá te hayan puesto las flores amarillas? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Y ella solo contestaba tú. O algo referente a él. Hacía preguntas muy específicas como, no sé, por ejemplo, seguridad. Nosotros, como ya conocemos a Producción como es, dijimos, ok, ya está sabiendo cosas muy personales tuyas, o sea, ya está hablando de inseguridad, de seguridad, todo ese tipo de temas. Ella ya sabe quién eres y qué es lo que necesita de ti. Él le pregunta, ¿te molestaste porque no pude, ahora sí que no pude, entre comillas? Se le olvidó totalmente a Producción darle las flores amarillas a esta mujer, y a ella le molestó mucho eso. En el libro fue expreso de que sí, efectivamente le había molestado que no había estado él con nosotros poniéndole esas flores. Ahí comienzan las preguntas de si ya me puedo salir. A lo que el Libro Rojo le decía no y no. Pasó, no les miento, gente, si fueron 2 horas jugando, Producción se tardó 2 horas en salir. El clímax y el punto importante de esta historia es que hasta la fecha, o bueno, al momento de lanzar la última pregunta de ¿puedo salir?, Producción se estresa mucho. Y que ese creo que ya está en YouTube. Me parece que sí está en YouTube. Váyanlo a revisar en las historias en los en vivos principales que tengo. Ahí se ve cómo ya se estresa Producción y se sale del Libro Rojo nuevamente sin que le hayan dado permiso de salir. Todo el chat enfurecido, enloquecido de ¿por qué te sales? No te salgas. Producción hizo caso omiso, dijo ya me voy, se asustó demasiado. Dijo ok. Posteriormente, gente,
seguimos jugando otro cierto tipo de cosas. Por ejemplo, agarramos un Spirit Box. Para los que no saben qué es un Spirit Box, es una aplicación, o también está ahora sí que el aparato, pero nosotros tenemos la aplicación, y en esa aplicación va muy rápido las estaciones de radio para que tú puedas escuchar si hay alguna, ahora sí que interferencia o alguna voz o algo similar. Comenzamos a jugar con eso, y al único que le hablaban, gente, era a producción. ¿Y quién era? Una voz de mujer diciéndole Flowers. Hasta la fecha, gente, producción jamás ha podido salir de ese libro rojo, y yo creo que hasta que no vuelva a jugar y que de verdad le den un sí, hasta ese momento se va a poder librar de esta mujer que la sigue persiguiendo, que lo sigue persiguiendo a producción. ¿Cómo ves esta historia, Nicole? Pues te digo, fue algo muy dramático porque yo lo viví, porque a mí no me dejó jugar en las dos ocasiones, pero pues vuelvo a lo mismo de que hay juegos que no son eso, son portales que se activan porque les das una intención. Entonces aquí es cuestión de que hay algo aquí en tu casa que claramente se manifiesta cuando lo mandas a llamar. ¿Y qué pasa cuando él no siguió las reglas? Pues básicamente rompió con ese respeto que hay que tenerle a estas entidades. Entonces, él tenía mucho miedo. Obviamente el que tuviera miedo es muy perceptible a que él pueda agarrar alguna entidad de estos juegos que se realice por el miedo, en especial porque no sigue las reglas. Ojo, gente, esta primera historia que yo les conté no es el inicio de ahora sí que de esta mujer en nuestras vidas, sino que es como que la segunda parte del por qué está en nuestras vidas esta mujer. Pero ahorita, después de la historia de la tía Nicole, vamos a ahora sí que escuchar esta segunda parte del por qué esta mujer llegó a esta casa. Esta historia que les voy a contar viene muy acorde a lo que tú me acabas de platicar. Okay. Nos la cuenta una chica de un juego que normalmente lo hacen en pijamadas, que para convivir y demás. Sí. Es el juego del libro abierto. Okay. No sé si has escuchado de él o de si tengas alguna idea de cuál es este juego. No, fíjate que los juegos que más he escuchado, Nicole, han sido básicamente el de Mary. No voy a decir la palabra porque no se puede. ¿Qué otro? El de quedarte en el espejo por 10 minutos y que tu cara se cambia. Exactamente. Y creo que esos son como que los más populares. También las escondidas de pues estilo El Conjuro. Todo el tema de este tipo de juegos son muy famosos más que nada en Estados Unidos. Uh-huh. Pero no sé si nosotros como mexicanos no jugamos ese tipo de juegos. No nos lo tomamos en serio, pero en serio sí pasan muchas cosas. Sí, ajá, esos juegos son las tradicionales, pero en cuestión de terror. Okay. Normalmente se pueden hacer en el día, pero si lo haces en la noche, claramente tiene otra intención. O sea, ¿tú por qué crees que hay como que una energía más fuerte cuando haces este tipo de juegos en la noche? Ojo, gente, que para los que no sepan, la tía Nicole sabe de todo el tema esotérico, de brujería wicca. Básicamente es bruja, tarot, todo lo que tenga que ver con misticismo. La tía Nicole se encarga. Sharanam_oficial, no se olviden de eso. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas en la noche, en la madrugada? Porque siempre es el típico, es que a las 3 a.m. Lo que pasa es que durante el día la energía de las personas está activa. Estás despierto, tus 5 sentidos están muy alerta, o sea, tu energía está en una vibración más alta. ¿Qué pasa en la noche? Te duermes, descansas y, o sea, ¿cuánta gente no está durmiendo a esa misma hora? En especial ya en la madrugada, tipo 3 de la mañana, por lo menos una gran cantidad de gente está dormida. La vibración baja. Okay. En ese momento dejas que estas entidades tengan un camino libre para poder entrar a ti. Al final tienes una energía, tienes una luz, pero esa la bajas, o sea, es decir, bajas la guardia cuando te duermes. O sea, pero tú consideras que en este tipo de juegos, ¿qué es más? ¿Las energías buenas o las energías malas? ¿Tú consideras que se pegan más las energías malas o qué onda?
Bueno, energías buenas, energías malas, tienen como dos significados, Ok. pero en esto de los juegos sí podemos considerar energías densas, Ok. porque pueden ser más almas en pena o almas que están buscando luz. Entonces podemos decirles que sí son negativas, porque al final tienen que causar una inquietud para llamar su atención y así poder adquirir la luz. O se pueden disfrazar incluso, gente. Hay muchísimos casos de temas de Ouija en el cual no cierran el juego, como le pasó a producción. Hashtag producción ya salte del juego. Pero sí hay muchísimas entidades que se pegan y se disfrazan de familiares, de amigos, de gente conocida o gente relacionada a ti. Eso pasa mucho porque juegas con otra intención, no como un método de canalización real con alguien ya con conocimiento y con el don de poder visualizar o realmente canalizar de manera seria. Cuando tú le haces de juego, tu energía está muy vulnerable y por eso te logran confundir y realmente no se manifiesta a quien tú estás llamando. Ok. Muy bien, entonces ya explicando esto que acabamos de decir, porque este juego es un poco similar, pero sí tiene otro componente. Este juego es mínimo de 5 personas, tiene que ser completamente en la oscuridad. En medio del círculo tiene que haber una vela prendida que pues sí ilumine suficiente. Y solo una persona debe estar con las manos sueltas, que es quien va a agarrar el libro abierto. Las demás personas tienen que tener las manos agarradas y estar atentos si ellos pueden hacer las preguntas y demás, pero nunca se pueden soltar. Muy importante. No sigan el tutorial. No sigan el tutorial. Bajo su propio riesgo. Pero pues es parte de la historia el que se tienen que seguir las reglas. ¿Qué pasa con esta chica que nos cuenta este juego? Resulta que un día, pues obviamente chicos de prepa, pues ya querían como pasar el fin de semana y demás, solo que un compañero llevaba ya una semana que no había ido a la escuela. Contacto por mensaje, todo muy tranquilo, pero pues el fin de semana fue de, oigan, vengan a mi casa, pues a pasar el rato. Ellos de grupo fue como de, ok, vamos. Acudieron después de clases, fueron y llegaron a la casa, tocaron, todo normal, y justamente solo estaba el amigo. Los papás no estaban. Algo que no sería inusual, pero tampoco como muy casual, como de, ay, qué buena onda que no están. Ella nos cuenta que pasando ya la tarde-noche, fue como de, ok, ya estamos aburridos, ¿qué más vamos a hacer? Y a alguien se le ocurrió decir este juego. Ya que hicieron lo que les dije, llegaron a la parte en la cual ya ella, la que nos está contando la historia, era quien agarraba el libro. Ok. Lo primero hicieron preguntas muy básicas, muy muy bobas, por decir así. ¿Hay alguien aquí y todo eso? No. No, esas ya son las fuertes. Ajá, como que sí les dio miedo, pero estaban como jugando, es lo que les digo. Cuando no lo haces como método de canalización y como realmente de juego, las energías juegan contigo. Okay. Entonces fue como de, ¿le gustó a tal persona? Y ya, el libro contestaba. ¿Cómo se jugaba? Es importante. La persona que decía la pregunta tenía que decir un número al azar, y quien tenía el libro abierto tenía que contar los renglones con ese número, y ese renglón era la respuesta. Exacto. Entonces era de, ¿le gustó a tal persona? Y ya contaban No, básicamente, igual como en el libro rojo, respuesta negativa, respuesta positiva. Porque normalmente, Nicole, los espíritus o las entidades no se van a comunicar como tú con tu novia por WhatsApp, No. Sí hay que tener, ahora sí que percepción y bien abierto tu ojito el tercer ojo, para comenzar a sentir esas respuestas, porque se sienten, créanme, se los juro, que se sienten las respuestas. Se sienten, tú sabes cuando sí es un sí y cuando es un no. Uh-huh. Entonces esta chica tenía el libro abierto, ¿no? Que sí, preguntas muy X. Entonces llega el turno de otra chica que estaba en el círculo y empezó con las preguntas más densas, con la que acabas de mencionar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Todos se quedaron callados, como que de repente ya no dio risa, ya no estuvo chistoso, entonces fue de, deja de preguntar eso, cámbiala. No puedes cambiar la pregunta. Una vez que la dices, ya no la puedes cambiar. Okay. Entonces,
ella estaba muy segura de no voy a cambiar mi pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Y le dijo 5. Y ya, ella empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5. El Engron. Una respuesta positiva. Ahí como que el ambiente se puso muy tenso. Ella me cuenta que hasta el calor que tenían de que estaban como jugando y vacilando, se empezó a poner bastante frío. Bastante frío. ¿Qué pasó aquí? Un poquito de paréntesis. Cuando una entidad se empieza a manifestar que claramente no es buena, el clima corporal puede cambiar a frío, porque es un método de defensa de tu cuerpo. A algo desconocido. Sí. Entonces, bueno, empezaron a sentir frío, fue como de ok, todos seguían jugando normal. Pasó más tiempo, el juego se cerraba de igual forma que el que acabas de comentar, tenían que pedir permiso, todos pudieron salir sin problema, pero después de la pregunta de esa chica, no quisieron como abarcar más el tema de terror, fue como de ay sí, ya, pregunten otras cosas. Cerraron el juego, quedaron tranquilos, siguieron como hablando un rato. Y en ese rato se para el chico que los invitó a su casa. Dijo, ahorita vengo, voy por algo de tomar. Se para a la cocina y se tardó bastante. No regresaba. Entonces sí se les hizo raro. O sea, ya no fue como de ok, pasó al baño. No regresaba. En eso, alguien se decidió en irlo a buscar. No había nadie. Volvemos al mismo tema de que el ambiente se estaba poniendo ya muy frío. Pasó, él nunca regresó. Ellos dieron por hecho que tal vez se asustó, se enojó o algo había pasado, que tal vez tuvo que salir, algo muy raro, pero quisieron no asociarlo a algo más allá. Ellos deciden irse a sus casas, todos llegaron con bien, no hubo ningún problema. Al día siguiente en la escuela llega un comunicado de que este chico llevaba tiempo que no sabían de él. A ellos se les hizo un poco extraño, como de lo acabamos de ver ayer, ¿no? Sí. Entonces se acercan con la persona que dio el comunicado de, oye, lo acabamos de ver ayer, está en su casa. Esta persona que dio el comunicado hizo una cara como de mucha confusión, ¿de qué me estás hablando? Este reporte de que no lo hemos visto tiene más de una semana. Ya fueron a su casa, está en pésimas condiciones, no hay nadie, ni siquiera sus papás. Obviamente ellos se quedaron como en un punto de muchísima confusión, no sabían qué estaba pasando y decidieron juntarse y decir, a ver, ¿qué acaba de pasar? O sea, lo acabamos de ver ayer, vamos a verlo para decirle que lo están buscando. Deciden ir otra vez a su casa en grupo, pero cuando llegan, la casa se veía en total abandono. El pasto crecido, la casa en sí, los muebles, o sea, porque pudieron entrar, o sea, entraron, los muebles se veían como empolvados, o sea, no de mucho tiempo, o sea, tampoco había pasado demasiado, pero se siente cuando una casa ha estado sola. Entonces, ellos así como de, ok, después de lo que jugamos, ya no lo volvimos a ver, ¿qué pasó? Entonces, como que seguía esa incógnita. Buscaron en la casa, las camas estaban destendidas, no había como que un cambio de que estuviera tendida, nada, casi todo destendido, pero se sentía la ausencia. Pasa que ellos regresan a sus casas nuevamente y algo muy raro es que aquí les llega un mensaje de texto de este chico. Recordemos que los métodos de canalización vienen por vibraciones también. No les voy a decir, ay, sí, justamente me escribió, ahí estoy bien. No. El mensaje era muy ambiguo, no decía nada, eran puras letras. No decía nada, pero venía de su teléfono. Ellas transmitieron el mensaje como al comunicado que les habían dado. Nadie entendía qué había pasado. Pasó 2 semanas, no supieron de él, no supieron de la familia, no supieron nada. Hasta que llegó un día en el que esa misma persona que había dicho que no habían encontrado a esta persona, dice, ya lo encontramos. Ya encontramos a la familia, ya lo encontramos a él. Lamentablemente trascendieron. Ellos así como de, ¿cómo? O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué sucedió? Ellos comentaron de que dentro de esa casa había un sótano. Y su mamá les dio algo de comer
para desvivirse los tres, como en un método de trampa. Van a decir, ¿y el olor? ¿Y por qué? Es algo que nos explican. Ellos siempre estuvieron en el sótano, allá abajo. Okay. Entonces, él sí jugó con ellos y él era la persona que llamó la chica cuando preguntó si había alguien con ellos. Era el amigo que estaba ahí abajo pidiendo ayuda para que lo encontraran. No inventes, Nicole. O sea, ¿están de acuerdo, gente, que principalmente quiero hacer énfasis en una parte de la historia? Sí hay muchos casos y muy reales, gente, en los cuales personas reciben mensajes de personas que ya no están en este mundo. Eso es una realidad y pueden ir a investigarlo si quieren en cualquier plataforma. Hay muchísimos casos reales donde un familiar, un conocido, un amigo te manda un mensaje por una red social o por, ahora sí que su método favorito de canalización, o en una parte donde tú y él hayan estado en mucha convivencia. Por eso es importante, gente, que tengan mucho cuidado a qué es lo que juegan, porque principalmente somos seres humanos, nos encanta lo desconocido y nos encanta todo lo que tenga que ver con el terror. Así seas la persona más antiterror, siempre te va a llamar la atención cualquier tema de estos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con quién jugamos y siempre tratar de cerrar ahora sí que el ciclo del juego. Porque la siguiente historia que te quiero contar, Nicole, va anexada a la primera historia que ya les conté. Como yo les decía, en esta habitación en donde estoy yo, si me están escuchando en Spotify, imagínense una habitación donde cabe una cama que te gusta, matrimonial, tiene su baño, una ventana, pero que en las noches se siente como que muy oscura, se siente con una vibra rara. Esto no es de ahorita que esta habitación se sienta así, sino que ya lleva muchísimos años. Incluso les puedo decir que desde que se construyó la casa, esta habitación siempre ha tenido una carga muy pesada. Incluso mi mamá, mi papá me han dicho, oye, como que se siente media extraña ese cuarto. Hace aproximadamente como 14, 13 años más o menos. Bueno, cuando yo tenía de 10 a 11 años, había un juego muy popular, Nicole, que no sé si recuerden todos ustedes, gente, que era el famosísimo, que se hizo muy viral en todas las redes sociales por ahí del 2012, 2013, que se llama Charlie Charlie. Muchas personas lo desmintieron, muchas personas decían que le soplaban, incluso no dudo que ustedes con sus amigos hayan jugado y había alguien detrás soplándole. Esta parte de la historia quiero decirles que lo hice totalmente solo, totalmente pequeño y sin nada, ahora sí que ganar haciendo eso, pero al final de cuentas yo lo quería jugar y quería darle más, ahora sí que más entusiasmo jugándolo totalmente solo. ¿Por qué les puedo asegurar y decir que Charlie Charlie sí era real? Por el simple hecho de lo que les voy a contar, así que ustedes tranquilos, yo nervioso. Era una tarde aproximadamente 6, 7 de la noche, yo tenía 12, 11 años, estaba muy viral ese juego, y dije, ok, no tengo problema, soy alguien valiente, porque siempre comienza con una historia de una persona que es muy valiente. En este caso la historia y la persona soy yo. Yo estaba jugando, comenzaron las preguntas, pero en este juego no tenías un libro, no tenías nada. Para las personas que nunca han jugado y ni siquiera sabían de qué les estamos hablando, se llama Charlie Charlie. Ponías una hoja de blanca, ponías sí, sí, no, no, en forma de, ahora sí que de cruz. Ponías una cruz en medio y ponías un lápiz en la parte de en medio, ahora sí que en horizontal. Comenzaban las preguntas. Al principio, la verdad, no pasaba nada.
hasta que empezaba más a anochecer. Me acuerdo que estaba lloviendo mucho y como en mi casa siempre se va la luz, a mí me daba miedo que se fuera ese día la luz. Entonces como que había bajones de luz, y pues dije, es el momento perfecto para empezar este juego. Comienzo a jugar, empiezo a hacer las preguntas, no había respuesta, pero empiezo a seguir e insistir preguntando. Cabe aclarar, gente, que siempre que ustedes vayan a hacer algo con una intención, así tengan el papel de baño, si tú lo intencionas a que ese papel de baño te limpie mejor, créanme que los va a limpiar. O sea, si ustedes agarran cualquier cosa, una fruta, una manzana, un ejemplo, y tú la intencionas y digas, esta manzana quiero que a la persona que se la dé y que me cae mal, se la voy a dar con esta intención de que a ella le haga un mal. A ese grado de poder manifestar los seres humanos tenemos, de que podemos intencionar cualquier cosa, hasta el agua. Entonces ya era tanta la intención que yo tenía de que me diera una respuesta, que en el momento que yo veo que se mueve el lápiz, ahí dije, ay güey, o sea, como que sí hay algo no natural en este juego. Seguía haciendo las preguntas, no sé, le preguntaba ¿eres alguien conocido? Sí. Y ok, en esa época ya había trascendido mi abuelita. Le dije, ¿eres mi abuelita? Mala pregunta, la verdad fue muy mala porque, como ya lo estábamos hablando, las entidades se pueden disfrazar, y más entidades de bajo astral y entidades que se quieren pegar a un pequeño. Deja eso, le estás dando la herramienta base para que pueda jugar contigo. Exactamente, y pues yo no sabía qué hacer. Entonces seguí cayendo en sus mentiras, seguí preguntando, sí y no, pero yo cometí un error, Nicole. Primero que nada, estar jugando en la noche. Segundo, estar jugando solo. Aparte de lo que ya te dije de estar jugando solo y todo eso, como ya me estaba dando miedo estar en esta habitación, porque aquí donde están viendo este video o lo están escuchando, aquí fue donde se jugó ese famoso juego Charlie Charlie. Decido ya cerrarlo, pero no le dije nada así de, ya me voy. No, gente. Simplemente agarré la hoja, la hice bolita y ya, ahí acabó. Pero yo no sabía que casi 13 años después, esa entidad iba a estar con nosotros. ¿Por qué les digo esto? Después de haber jugado este juego, pasaron unos meses, igual a 11 o 12 años más o menos tenía. Y yo estaba durmiendo en esta habitación. A veces me iba a dormir con mis papás cuando me daba miedo, y otras veces sí me venía a dormir solito. Esa noche decidí irme a dormir solo en este cuarto. Pero yo ya sentía desde que entraba una energía, una vibra media extraña. Vuelvo a lo mismo, somos seres humanos, sentimos cosas. Yo ya sentía algo como que me estaba observando. 12 de la noche, me acuesto a dormir, empieza la parálisis del sueño, gente. Cabe aclarar que una parálisis del sueño normalmente le dan a personas pues ya un poco más grandes, 20, 22 años, incluso podría decir, me atrevo a decir desde la ignorancia, que hasta personas de más de 40 años tienen parálisis de sueño consecutivas, pero yo no, yo era un pequeño de 12 años. No sufría estrés, no sufría de nada, solo me preocupaba por jugar. Pero esa noche, 12 de la noche, comienza la parálisis del sueño. Pero no era una parálisis normal. Era como que sentir mucho frío, voltear a ver a lugares donde yo sabía que me estaban observando. En ese momento, yo me percato de que al fondo, a la derecha de mi cama, aquí donde estoy sentado en estos momentos, gente, imaginemos que estoy viendo hacia allá, yo soy la señora y allá estaba yo. Veo una mujer viéndome con una mirada, no les puedo decir, la llorona, no.
No tenía, ahora sí que nada, estaba flotando, pero solo se veía como que negra, un velo negro y una mirada que decía, me estás viendo. Y sé que, y tú sabes que estoy aquí, pero con una sonrisa, gente. Una sonrisa que de verdad, miren, o sea, se me está poniendo la piel chinita de solo recordar, porque es algo muy fuerte que yo viví. Créanme, gente, que si ustedes son pequeños o tienen hijos, créanles, créanles de verdad, porque no se vale que cuando crecen ellos siguen recordando y dicen, ¿por qué no me creyeron? Yo comienzo a ver esa sonrisa penetrante que te decía, aquí estoy y siempre voy a estar. ¿Por qué les digo que siempre voy a estar? Porque hasta la fecha, gente, la mujer que yo canalicé en ese juego de Charlie Charlie tan inofensivo es la mujer que ya no está pegada a mí, gente, sino que está pegada a producción. Entonces, este cierre de esta historia, yo lo único que les quiero decir es que crean en sus pequeños y crean en sus hijos cuando les dicen, oye, es que hice esto porque lo estaban jugando en la escuela y aguas, gente, porque de esas cosas tan, ahora sí que inofensivas, justo, pueden salir cosas que van a vivir pegadas a ti toda la vida. Hasta la fecha, gente, yo siempre me siento observado por alguien, lamentablemente, pero pues ya uno se acostumbra a vivir con eso. Pero fue a raíz de este juego de Charlie Charlie. Después la canalizamos con el Libro Rojo y estoy seguro que si vuelvo a jugar el Libro Rojo o Charlie Charlie, ella va a estar. Incluso me atrevo a decir que si juego la Ouija ya sería un contacto más directo con esta mujer que pedía los amentos amarillos y que quería luz. Pero ahora, producción, sigue teniendo a esta mujer pegada a él, porque incluso después de haber jugado todos estos juegos, en el Spirit Box se notaba a una mujer como que más encariñada a la esencia y a la energía de mi hermano. Pero así termina esta historia, gente. ¿Qué opinas, Nicole? Pues yo opino que esa energía de la que estás hablando sí es la misma. Y, o sea, independientemente de a lo que yo practico, en cuanto tú me contaste la historia y yo entré al cuarto, nunca pude dormir bien aquí. O sea, en su momento cuando dormía sola aquí, nunca pude dormir a gusto o con la luz totalmente apagada. O sea, hasta la fecha, aquí en tu casa, siempre se ha sentido una vibra extraña de compañía, de que alguien te ve constantemente. Ojo, gente, no recordaba esta parte de lo del Libro Rojo, pero sí me gustaría anexarla, porque hay un video que Nicole hasta la fecha tal vez se percató, pero yo fui el primero en verlo. Después de jugar el Libro Rojo, como 2 días después, decidimos hacer unos disfraces de Lord Farquaad y la galleta de jengibre. Estábamos grabando el video. Lo van a estar viendo en pantalla en estos momentos. Para los que lo están escuchando, lo pueden ir a ver en este momento a YouTube. Si van manejando, no lo hagan, pero llegando a su casa pueden venir a ver esta parte del episodio. Estamos Nicole y yo bailando la canción donde estábamos disfrazados. Y en la parte de atrás, en una jardinera, gente, se los juro, y les voy a poner, aquí están los clips, donde se ve a una imagen de una mujer al fondo, mientras Nicole y yo estábamos, ahora sí que bailando. Nada más les hago ese pequeño spoiler. No me acordaba de eso. Sí. Pues es que pues sí hay una energía que está aquí presente, y en cuanto hay movimiento o algo, pues al final está aquí y siempre los va a estar acompañando hasta que realmente cumplan con su propósito de darle la luz que requieren, en especial pues en este caso producción. O sea, ¿tú por qué consideras que las entidades se pegan más a los pequeños? A los pequeños porque son almas más vulnerables, no son almas que tengan pecados, no son almas que tengan sentimientos de rencor, de enojo, o sea, son almas puras. Obviamente es lo que busca una entidad que está
un alma en pena, que esté en el limbo, que esté pagando ahí una cuestión, que bueno, en este caso pues sería el limbo. Buscan estas almas puras para adquirirlas y poder pertenecer a este mundo terrenal. Hablando de esta cuestión de portales, de atraer energías, de que llamamos a cosas que no son de este plano, esta historia que les voy a contar es sobre un chico que está jugando con su novia, precisamente, haz de cuenta nosotros, ¿no? Jugando. ¿Cuál es este juego? El juego de la puerta roja, puerta amarilla, puerta de cualquier color. Uy, esa no la había escuchado, ¿eh? Yo tampoco, hasta que llegó esta historia y se me hizo muy interesante porque aquí hay dos puntos de vista, que es lo que tú acabas de mencionar de cuando les digan algo crean, no lo dejen como de que es algo mental. Este juego se considera más como psicológico que de terror. A mi parecer y en base a mi experiencia, sí lo considero paranormal, porque todo lo que son viajes astrales, todo lo que es desprenderse de uno mismo, es algo paranormal o por lo menos espiritual, no tanto mental. Pero bueno, así tienes que tener mucho trabajo de canalización, percepción, pero al final cualquiera lo puede jugar. ¿En qué se basa? Tienes que estar acompañado de esta persona. En este caso, el chico estaba sentado, tienes que estar como en una cama, en un lugar porque la otra persona se va a acostar, tú vas a estar sentado. Tú te sientas, el chico se sienta, su novia se acuesta en sus piernas sobre una almohada, boca arriba, con los ojos cerrados. Su novia empieza a masajear su sien para decir la siguiente frase en repetidas ocasiones hasta que ella empiece a hablar y a decir lo que está viendo. ¿Cuál es el propósito de que él esté repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que ella entre en trance y vea realmente estas puertas? Hay una regla muy clara en este juego. Nunca entres a las puertas de color oscuro. Okay. Entonces, eso es muy importante, es regla primordial. Okay. El novio empieza a masajear la sien y a decir puerta amarilla, puerta roja, puerta de cualquier color, puerta amarilla, puerta roja, puerta de cualquier color. Y así empezó a decir y a decir y a decir. En eso su novia levanta el brazo. Él no entendió nada. Trataba de que, es como estar en un viaje astral, pero tienen que estar despierto. ¿Qué pasa cuando ella levanta el brazo? Es su manera de indicar que está consciente, pero que ya encontró las puertas. Porque si se duermen, pueden quedarse en ese trance y nunca regresar. Entonces, por eso tienes que estar acompañado. Ella empieza a decir lo que ve. Veo puerta rosa, veo puerta azul, ok, entra a la puerta azul. Y él empieza a dar la indicación, entra a la puerta azul, ¿qué ves? Y empiezan a decir esto. ¿Qué pasa? Que ve una puerta de color rojo. Ella entra, obviamente eso lo está narrando el novio. Ella entró a la puerta de color rojo y entró al mismo cuarto en el que estaban ellos realizando el juego. Okay. Ella le dijo, hay alguien sentado al lado de ti. Ay, es que se me enchina la piel. Es que, ahí estás consciente que ya estaba en otro plano y en otra realidad, pero más tú, gente, no tienen que venir a ver el video de YouTube, créanme. Entonces dice, hay alguien sentado al lado de ti. No se podía distinguir el género. Ay, no, ya. Para, Nicole. No se podía distinguir el género, pero el novio fue como de, ok, ¿cómo es? No tiene rostro, no se ve, no puedo decirte que solo hay alguien sentado al lado de ti. Y empezó a hablar más bajito, hay alguien atrás de ti, es que hay alguien al lado de ti, muy, muy bajito. El novio empezó a estar como en alerta, ¿por qué? Porque en el momento en el que la persona empieza a hablar bajito es porque ya se está yendo, entonces hay que levantarlo. Él se voltea a ver, pero pues no veía a nadie, no había nadie, ¿no? Ella siguió con el brazo levantado, se seguía consciente y hablaba bajito, pero hablaba bajito solo porque no sabía qué estaba viendo, no lo distinguía. En eso ella decide salir y sale por la misma puerta de color rojo. Sigue caminando y ve una puerta de color azul. Entra a la puerta de color azul
y vuelve a ver el mismo panorama. Se sigue viendo a ella con su novio jugando. Okay. Pero ¿qué pasa en este caso? El novio tiene los ojos cerrados en este proceso de juego. Obviamente él en la realidad no podía cerrar los ojos, él tenía que estar alerta. Él tenía los ojos cerrados y quien estaba acostada en sus piernas no era ella, era otra persona. Era la misma persona que vio en la otra puerta, sin rostro, sin cara, sin nada. Ella obviamente se asustó porque ella lo estaba viendo. Entonces obviamente en cada puerta podía ser en diferente panorama. Y él decía, ¿hay alguien acostado en tus piernas? No soy yo. En ese momento, él se asusta y quita las manos de la sien. No. Entonces, ¿qué pasa? Que se desconectó del juego y no tenía que cerrarse así. No es como que haya una manera específica de cerrar, pero es de, ok, ya voy a salir, voy a regresar a la puerta que corresponde, háblame y regrésame a la aquí y a la hora. Obviamente ese proceso se lo saltaron porque le dio miedo y él soltó la sien. Es que es natural. Claro, o sea, te dicen, oye, hay alguien sentado que no soy yo, obviamente te asustas. Quita las manos y ella baja el brazo, como si estuviera durmiendo. Okay. Lo baja, él empieza a hablar, no reacciona, obviamente se asusta. Pasaron como 5 minutos, se la dejó recostada, empezó como a hacer ahí un tipo de auxilio. Ella se levanta, pero su semblante se veía totalmente diferente. Dice que su cara lucía tan pálida que se imaginó que realmente estaba como si estuvieran en otra dimensión, como si estuvieran en el juego, porque era imposible la palidez que ella tenía. No pasó nada, no la quiso alarmar, se imaginó que posiblemente por el susto ella adquirió este color, pero quisieron como retomar su momento, fue como de ok, estuvo medio extraño, ¿qué viste? ¿Por qué viste eso? Todo tranquilo. En eso, ella al momento de pararse, se cae. Obviamente aquí hubo una cuestión de que estaba muy débil, muy débil, y no habían hecho las cosas bien y claramente algo aquí ya estaba fallando. Llegó la noche y ella no podía dormir, tenía insomnio, no dormía. Llega la mañana y cuando se levanta él, no ve a su novia al lado. Cuando la va a buscar, pues imagino que se levantó temprano, algo hizo, se levanta a buscarla y no había nada. No había nadie, como que ella hubiera desaparecido. Pasa y regresa ella como muy normal, como si hubiera salido a una compra casual, regresa a su casa y empieza a platicar con él y nada parecía raro. Entonces, mientras estaba platicando, él vio claramente, de una manera muy sutil, estamos hablando de una realidad, de una manera muy sutil, pudo ver cómo su playera de ella agarraba una forma diferente, como si alguien lo hubiera aplastado o le hubiera agarrado el brazo, el hombro, de manera dominante. Él solo vio cómo la playera se distorsionó, pero claramente pudo ver que la forma era de una mano. Entre todo esto, él siguió como indagando y queriendo ver si era real lo que estaba viendo, y en eso ve que en el otro hombro se vuelve a hacer esa misma silueta. Ok, como que la formita cuando alguien se sienta. Cuando alguien se empieza como si alguien se hubiera recargado en sus hombros. Él no le dijo nada a ella. Ella simplemente estaba en una postura bastante cansada, seguía con el mismo semblante. Él le dice, ¿sabes qué? Vamos a volver a jugar. Vamos a ver qué pasó. Ay, no. Ella accede, dice ok, vuelven a hacer el mismo proceso. ¿Y qué pasa? Cuando entra en trance, ella entra nuevamente a la misma puerta roja y se ve a ella dormida. Y a esta persona que no tenía cara, no tenía rostro, encima de ella. Cuando intenta agarrarla o acercarse a la que estaba, digamos, en otra dimensión, no podía, obviamente algo la detenía. Cuando ella regresa como a su realidad, ella se sigue quedando dormida, nunca despierta. Regresa a la vida real y después de lo que ella le narró al novio, lo que pasó,
se quedaron anonadados, tuvieron que acudir ya con alguien más especializado porque obviamente ya esto no era normal. Esta persona les dijo que su novia nunca despertó. Ella nunca regresó del trance. Quien regresó fue la entidad que ella describió desde un inicio. Él nunca pudo regresar con su novia. Esta persona no los pudo ayudar, pero esa entidad siguió acompañándolo por mucho tiempo sin que él se diera cuenta, y su novia lamentablemente está en un plano perdido, y eso que a él conoce como su novia es simplemente un alma que se apoderó de ella por haber jugado mal. Ese tipo de juegos son de los más peligrosos, principalmente porque ya estás hablando de un desprendimiento de alma, ya estás hablando de que puede entrar otra persona en ti, y qué feo y qué triste que esta persona no haya podido regresar por simplemente estar jugando, pues ahora sí que como novio, ¿sabes? Algo que no, sin conocimiento ni seriedad. O sea, primero tal vez lo hicieron como de juego, pero a nivel espiritual, los que conocen de este tema, o sea, saben que ella sigue su día a día, pero una parte de su alma no está aquí, no está de manera terrenal, está perdido, y hay una entidad negativa, un alma en pena que se adueñó de su cuerpo y de su energía. La siguiente historia que les quiero contar es principalmente de una persona que me dijo: por favor, quiero que digas mi nombre. Empecé a leer la historia y al finalizar dije: esto sí o sí tiene que entrar en este episodio. Esta historia me la compartió hace aproximadamente como una semana Josué. Josué básicamente era una persona muy valiente, muy de decir yo puedo, yo hago todo. Una noche se encontraba ahora sí que con sus amigos tomando y haciendo lo que cualquier amigo haría, ¿no? Josué tenía un amigo. Ese amigo ahora sí que era muy valiente, veía muchos TikToks sobre juegos malditos, rituales y todo eso, y le dijo a Josué: oye, mira, vi que si te miras 10 minutos en el espejo, tu cara comienza a transformarse. Josué, lleno de valentía, dice: ay, ¿sabes qué? Lo voy a intentar hoy en la noche. Pasaron los días y a Josué se le olvidó el juego hasta que a él le salió en un video cómo hacerlo. Le llamó la atención claramente porque, te digo, él era muy valiente, él decía sí a todo. Esa noche comenzó a hacer este juego, Nicole, aproximadamente a las 12 de la noche. Cabe aclarar que los tiempos de este juego o este ritual es de 10 minutos como máximo. Pero Josué, como todo lo llevaba al extremo, dijo: ¿sabes qué? Lo voy a empezar a las 12 de la noche y lo quiero terminar a las 3:30 de la mañana. En esta historia, gente, quiero que pongan muchísima atención a cada nombre y a cada detalle que les dé a partir de este momento, ¿ok? Josué ya tenía velas en su casa, decide meterse al baño, apagar las luces, prender esas velas y ponerlas en la repisa. Él comienza el juego, Nicole. Pasan 5 minutos, él no notaba nada. Pasan los 10 minutos y él dice cómo empieza a ver que su cara se empieza a distorsionar. Pero él era tan valiente que dijo: ¿sabes qué? Voy a darlo todo, voy a pasar de los 10 minutos. El juego duró hasta las 3:30 de la mañana y él nos narra que cada 10 minutos él veía cosas diferentes, tanto en su rostro, como en su persona, como en lo que escuchaba. Dice que aproximadamente a la media hora, él comenzaba a escuchar voces de otros lados que se reían y así. A la hora, él comenzaba a ver cómo su rostro empezaba a tener una sonrisa, pero una sonrisa de mírame. Y a las 3:30 de la mañana, Nicole, Josué dice que ve cómo su reflejo se empieza a hacer una marca en el cuello. A marca ya saben a qué me refiero. Se empieza a hacer una marca en el cuello y empieza a salir líquido vital. Josué en ese momento le empieza a dar mucho miedo y decide acabar
el juego. Pero lo que Josué nos dice es que él ya no es Josué, sino que es José. Ustedes se preguntarán cómo. Básicamente lo que José nos narra es que él es Josué, solo que intercambió de reflejo. ¿A qué me refiero? El reflejo de Josué, en estos momentos, él dice que es él, y él fue el que me narró esta historia. No sé si me vayan entendiendo. Básicamente, el reflejo se apoderó totalmente de la vida de Josué. Al momento de hacerse esa marca en el cuello, había trascendido a la verdadera persona. ¿Qué opinas de esta historia, Nicole? Pues hablamos nuevamente del tema de dimensiones, de trances. Obviamente los reflejos, en especial en los espejos, son de los portales más fuertes que hay a nivel espiritual, a los cuales hay que tenerles mucho respeto y no tratarlos con juego. Claramente él, al verse ahí en ese reflejo, pues tuvo un pacto directo con él mismo, pero no sabemos a quién estamos llamando. Les comento nuevamente, estas entidades se pueden camuflajear y vulnerar a lo que para ti puede, a lo que tú quieres más bien. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba viéndose en el espejo y una entidad se hizo pasar por él, pero esa entidad no era su reflejo. O sea, a mí lo que me impresiona es que esa entidad se apoderó y ya no es él, y jamás va a volver, porque le hizo la famosa marca del cuello, lo trascendió. Ok, es algo bastante fuerte. Es como la chica de la puerta roja, puerta amarilla, como algo similar que quedaron en el trance. Les digo, al final a nivel terrenal, o sea, él sigue siendo la misma persona, pero a nivel espiritual sí, ya el alma es completamente diferente. Completamente diferente. A lo que voy con esto es que la siguiente historia que les voy a contar nos la cuenta un hombre de 45 años llamado Carlos. Carlos me cuenta que cuando él era muy joven, estoy hablando de muy joven, menor de 19, él pues obviamente con amigos jugaban y hacían tonterías cuando estaban juntos. En una ocasión quedaron en verse noche, pero como ya era muy tarde, el amigo anfitrión les dijo no, quédense, eran solo 4. Quédense, es fin de semana, no pasa nada, no pasó nada, todos se pudieron quedar y demás. Pero ¿qué pasa? Que llega la noche, entra el tema de que no pueden dormir, que están emocionados y demás, están platicando, jugando, y uno propone, ¿por qué no jugamos a las escondidas? Okay. De aplausos. Okay. Para los que no conocen este juego, es muy fácil, seguramente ya lo han visto, es muy frecuente que lo jueguen en la noche, cuando le quieres meter con más intensidad. Debe ser completamente en la oscuridad. Cada vez que escuches un aplauso, puedes ir caminando para llegar al lugar de salvación. Si escuchas el tercer aplauso, no puedes contestar, no puedes decir nada. Si tú contestas, ahí hay un riesgo. Okay. Entonces, bueno, como que reglas básicas, ¿no? Eso es muy importante. Si escuchas en especial 3 aplausos seguidos, no debes responder al llamado. Ellos empezaron a jugar, escucharon los aplausos, todo muy bien la primera ronda, pero en la segunda algo cambió. Carlos me cuenta que él estaba escondido y escuchó 2 aplausos seguidos. Él pensó que solo era una broma de uno de sus amigos para que cayera, hablara y así pudiera pues el otro ganar. Pero él no dijo nada, no contestó. Y volvió a sonar los mismos 2 aplausos y uno al final muy rápido. Entonces se completaron los 3. Él no supo a qué se debía o quién era. Entonces, como escuchó los 3, no contestó y decidió ir a la zona de salvación. Sus amigos le dijeron, ¿dónde estabas? O sea, llevamos esperándote muchísimo tiempo. ¿Qué pasó contigo? O sea, ya estamos todos aquí y tú nada más no aparecías. Y él súper confuso dijo, pero si apenas fueron unos minutos. Y ellos, no, te tardaste casi 3 horas en regresar. 3 horas en las que no lo encontraban. No estaban, no lo hallaban. Pero él estaba en ese lugar, en el mismo lugar que ya se había escondido anteriormente.
Él obviamente nunca escuchó cuando le gritaron, cuando le hablaron por su nombre, cuando lo estaban buscando, ni mucho menos si entraron a la habitación donde él estaba y que no lo hayan visto. O sea, para él fueron minutos. Pasó, él siguió con el juego, concluyeron y demás. ¿Qué pasa? Que en la noche, ya que iban a dormir, Carlos escucha nuevamente 3 aplausos. Pero Okay, ya sin jugar. Ya sin jugar. Ok. Entonces escucha los 3 aplausos y él pensó que era broma. Contestó. Como, ¿qué pasó? ¿Quién está jugando? Error. Ahí él no tuvo que haber dicho nada y nadie escuchó los aplausos más que Carlos. Nadie contestó, todos ya estaban como dormidos, obviamente nadie estaba jugando, ya estaba todos como en un punto de que ya no tenían relajo, estaban bien. Él se quedó un poquito confuso, agarró sueño y se quedó dormido. Llega el día siguiente, todos sus amigos estaban súper bien, siguieron contando como riéndose de lo que había pasado, de que Carlos no aparecía, que se escondió muy bien, que él ganó, muchas cosas. Entonces Carlos me cuenta que desde que se levantó él no se sintió bien. Sentía como si tuviera fiebre, le dolía la espalda, se sentía muy, muy cansado, como si no hubiera dormido en 3 días. Él asoció a que había dormido mal, que no estaba en su casa, etc. Llega a su casa, todo bien, hasta que llega la hora de dormir nuevamente. Él comenta que escucha nuevamente un aplauso. No responde, se asusta y prende la luz. No había nada. Apaga la luz y escucha ahora un aplauso y luego otro aplauso. Vuelve a prender la luz y no había nada. La apaga y ahora son los 3 aplausos seguidos. Ay, no, qué fuerte. Él ya no quiso prender la luz, pero sintió claramente como si alguien se hubiera sentado al pie de su cama a un lado de sus pies. Él se encoge y se queda inmóvil. No dijo nada, no prendió la luz, no supo qué hacer. Esa sensación de que había alguien en su cama nunca se quitó. Él me comenta que después de eso, algo siempre lo acompaña en la noche. ¿Y qué pasa? Que en estos juegos, en especial el juego de las escondidas en la oscuridad, es un juego de conteo. ¿Qué es un juego de conteo? Ay, gente, nuevas cosas que no sabía. Es un juego en el cual en la oscuridad las entidades se pueden mezclar entre las personas para hacerse presentes, porque no las puedes ver. Es el momento en el que ellos entran y se mezclan entre ellos. ¿Qué pasa? Que él contestó a un llamado. ¿Qué pasa cuando contestas? Le das la bienvenida a una entidad y él la recibió. Y esa entidad él la sigue sintiendo hasta la fecha y se sigue sentando al pie de su cama. No inventes, Nicole. Creo que este episodio, aparte de dar mucho miedo, porque créanme, gente, que han sido de las historias que más miedo nos ha dado, principalmente porque ya es tarde, ya es la 1 de la mañana, sí, ya es noche, a la hora que estamos grabando esto. Pero también es un video para aquellas personas que no creen, que son escépticas. De verdad, yo las invito a conocer a todo este mundo de terror, misticismo, misterio, paranormal. Yo las invito a que hagan algo que despierte ese tipo de energía o de fe en ustedes. No les estoy diciendo que se pongan a jugar todas estas cosas. Solo para que no sean vulnerables a entidades ajenas a ustedes. Pero estas historias me parecieron de lo más impresionantes, principalmente porque tocamos muchísimos temas, portales, libro rojo. Lamentablemente no traemos de la Ouija, porque ya la Ouija está muy choteada. O sea, ya no es credibilidad de las personas que hablan de la Ouija, porque literalmente ellos ya se inventan cualquier cosa, empiezan a mover. Pero estas historias que les contamos el día de hoy son 100% reales, que nos han pasado y que hay personas las cuales todos los días siguen teniendo a estas entidades pegadas. Gente, pues muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Nada, los dejo tantito con la tía Nicole.
No, pues muchas gracias, qué bueno que escucharon, espero nuevamente se los voy a repetir, que tengan la mente abierta al escuchar esto. No fue un tutorial, fue una advertencia para que no lo hagan, por lo menos no sin seriedad, y que pues tengan como mucho el tema de no romper reglas y sobre todo tratar a las entidades con respeto y no como un juego. Así que pues nada, gente, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio número 5 de Juegos Malditos en este su canal favorito, Edwin Oscuras. Sin más por el momento yo me despido y espero que tengan una muy buena noche.